26 y el 29 de abril de 1994 se celebraron en Sudáfrica las primeras elecciones abiertas a todo el mundo. Tras un periodo de segregación racial llamada apartheid, que empezó en 1948 y tuvo su final en 1992. Para hablar de esta cuestión, especialmente de los 30 años de las elecciones libres, hoy en Perspectiva Africana recibimos a Tato Senabe. Soy Dago Comenan, bienvenido a Perspectiva Africana. Buenas tardes, Tato. Buenas tardes, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Me parece un tema muy importante porque, si no me equivoco, España también es una democracia joven, que, bueno, la democracia se estableció en 1975 y creo que podemos, pues, tener una conversación bastante rica y llena de cosas interesantes sobre este tema. Sí, es que tiene toda la razón, porque eh, aunque Sudáfrica esté parte, ¿no? Durante la Guerra Fría del mundo liberal, pues no se podía considerar como tal como una democracia. Así que una de la primera cosa que te quería hacer, bueno, eh, antes te voy a presentar un poco a la gente, Sí, ¿no? Tato Senabe, perdón por la pronunciación del nombre. es perfecto. Tato Senabe trabaja actualmente en el Departamento de Portugués de la Universidad de Witwatersrand, tras haber trabajado anteriormente en la Embajada de México en Sudáfrica. Es licenciado en Comercio y tiene un posgrado en Administración de Empresas por la Milpac Business School. Estudió español y estudios latinoamericano y portugués como estudiante ocasional. Es coautor de un trabajo académico titulado Decolonizing and Africanizing the Spanish Studies Curriculum and the Emergency Online Teaching, Introduc Introducing Equatorial Guinean Literature in South African Higher Education. Bienvenido, Tato Senabe, ¿y cómo estás? Pues muchísimas gracias por la bienvenida. Estoy un poco nervioso, pero me siento muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, no tienes por qué. Estamos ahí hablando entre amigos, entre hermanos. Y bueno, es para hablar de un tema que puede resultar un poco doloroso, sobre todo por la parte, ¿no? Antes de 1992. Y ahí quería empezar para que hablemos de la persona, ¿no? La persona que representa esta victoria para la población africana, la población negra de África, de Sudáfrica, que es Nelson Mandela, ¿no? Quería Sí. saber el papel, ¿no? Que cómo le perciben allí a la figura de Nelson Mandela ahí en Sudáfrica. Eh, pues esa es una pregunta muy interesante porque para nosotros, en términos de la sociedad democratizada, eh, él es como el padre de nuestra democracia. Una de las figuras más importantes de nuestra lucha contra el apartheid, que culminó en el establecimiento de la democracia en 1994, de hecho. Pues él formó parte de una generación de líderes más, digamos, militantes que la generación anterior. Líderes como Albert Luthuli eh, utilizaban métodos menos militantes que la generación de Nelson Mandela, Oliver Tambo, Walter Sisulu, etcétera. Él y sus compañeros establecieron pues una política, digamos, más militante. Fueron fundadores de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, que es el partido que gobierna el país hoy en día. Y sí, sí, abogaron por soluciones más radicales a la situación colonial de tipo especial, o sea, la situación del apartheid que culminó en el establecimiento del régimen del apartheid en 1948. Em, Figuras como él y como Oliver Tambo protagonizaron
pues elementos que llevaron al uso de lo que se llama los cuatro pilares de la lucha de liberación contra el apartheid, que son la lucha clandestina, la lucha legal o movilización de masas en ciertos casos, la lucha armada y la solidaridad internacional, que formaron parte de esta política, digamos, más radical que llevó al establecimiento de la sociedad en que vivimos. Entonces, sí, él es una figura muy importante para nosotros, que sacrificó 27 años de su vida en la cárcel por esta lucha. Y él, con otras figuras protagonistas, fueron muy importantes y son muy importantes para nosotros. Espero que eso explique la situación, más o Sí, menos. sí, 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 está muy bien explicado. Y junto con Mandela hay un otro personaje del que queríamos que hablásemos, ¿no? Que es Sí, Desmond Tutu, que es como el sacerdote, ¿no? Que ha estado ahí sí, hablando del Ubuntu y todo eso. Vamos a hablar del Ubuntu más exacto. tarde, pero hablamos ya del personaje de Desmond Tutu. ¿Qué es, cómo es que lo perciben? ¿Cómo lo percibes tú como sudafricano, la sociedad sudafricana? ¿Cómo recuerdan, ¿no? A Desmond Tutu? Sí, pues figuras como Desmond Tutu eh, representan una importante represalia, digamos, a la teología del Estado del régimen del apartheid. Y el gobierno del apartheid utilizó, digamos, una teología de opresión para justificar el sistema de segregación racial. Pero Desmond Tutu representó una teología de liberación, que era la antítesis del sistema del apartheid, que se consideraba, bueno, por los oprimidos, obviamente, un régimen opresor y adorador de riquezas, que se negaba a reconocer, digamos, la noción teológica fundamental de que todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios y por tanto tienen un valor intrínseco inscrito en su ser, que nos lleva al Ubuntu, pero vamos a hablar sobre eso de una manera más profunda después de eso, de esto. Vale, pero que en tu respuesta me genera otra pregunta, perdón, ¿Sí? que ¿Sí? hablaste de un tipo de teología que sostenía, ¿no? El régimen del apartheid. Eso, bueno, porque cuando estudiamos la cuestión del apartheid, eso no aparece mucho, ¿no? Desmond Sí, Tutu sí. es como el contrarrevolucionario dentro de la iglesia. ¿Cuál era, por ejemplo, un elemento de esta teología que apoyaba la idea del apartheid? Sí, sí, eso es muy interesante porque sí fue un elemento muy importante. Pues un elemento que formó parte de esta forma de pensar sobre la teología se encuentra en el libro de Génesis sobre no sé cómo se dice en español, pero Cam. Babel. Ah, ok, ok. Em, Sí, Babel, básicamente que la segregación humana después de ese episodio eh, fue generado por Dios y por eso había una justificación, digamos, eh, eh, pues teológica para la implementación de sistemas del apartheid. Obviamente, la mayoría de los cristianos del mundo no están de acuerdo con esto, pero eso fue uno de los elementos que justificó el establecimiento de este sistema. Había como este pensamiento de superioridad en todos los ámbitos, en términos religiosas, políticas, sociales y económicas. Desmond Tutu generó, digamos, él y otras figuras generaron un pensamiento diferente pues, los oprimidos en el contexto sudafricano. Vale, pues hablando, como estamos hablando de religión, ¿cuál es la principal religión, ¿no? En Sudáfrica son más cristianos, son más la religión tradicional. ¿Cuál es la principal religión de Sudáfrica?
Bueno, cristianismo, obviamente, pero somos un país bastante diverso. Desmond Tutu, pues, estableció esta frase, la nación arcoíris, como algo que forma parte de nuestra cultura ahora. Y hay musulmanes, hay los que practican religiones tradicionales, podemos decir eso. Entonces es un país bastante diverso en ese sentido, pero la mayoría de sudafricanos se identifican como cristianos. Sí. Vale, muchas gracias. Perdón por, por No, 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 alargar un poco. ¿Cómo? no, es que estas preguntas son muy importantes para mí también. Es que la oportunidad de hablar sobre mi país de una manera tan profunda es una gran oportunidad para mí. Entonces, si hay más preguntas, espero que podamos hablar un poco más sobre eso. No hay problema. No te preocupes, más preguntas. Eh, hoy en día, vamos a saltar un poco en el tiempo para ubicarnos hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos así Ramaphosa dirigiendo el país, estos años después, con un gobierno ininterrumpido de la ANC a la cabeza de Sudáfrica. ¿Cuál es el balance que nos podrías dar? ¿Qué es lo que puede decir la gestión, ¿no? de Sudáfrica por él? Todos hemos oído la cuestión de Zuma. Entonces, si podían poder esos 30 años y fueron los bajos de la gestión de la ANC de Sudáfrica. Pues eso es una buena pregunta. Yo diría que los primeros, digamos, 15 años fueron años bastante buenos en el sentido de el Congreso Nacional Africano y el manejo de la situación sudafricana. Em, Durante la administración de Thabo Mbeki, por ejemplo, la economía creció, bueno, era como 6% más o menos. El problema fue que bueno, eh, habría y hay, digamos, elementos estructurales de la economía que han sido problemáticos para nosotros. Y durante esa época, sí, hubo crecimiento económico, pero sin la generación de muchos trabajos por causas estructurales. Por ejemplo, hay una gran concentración de riqueza en las manos de unos pocos. Por ejemplo, hay un coeficiente de Gini en el contexto sudafricano de 0,62, 63, si no me equivoco, que es el más alto del mundo, que significa Perdón, que que eso que quería explicar un poco el coeficiente de Gini, porque no todo el mundo tiene este sí. conocimiento en términos de, sí, sí. Sí, es un índice de desigualdad en términos de ingreso, y tenemos el índice más alto del mundo en ese sentido, que significa que Sudáfrica es el país más desigual del mundo en términos de ese índice. Obviamente, esas cosas y también elementos como la planificación espacial y cosas así, generaron una situación en que el crecimiento no importaba para la mayoría de la población, que llevó a un, digamos, populismo que generó líderes como Jacob Zuma, y después de la administración de Jacob Zuma, pues cosas cambiaron un poco en términos de la calidad del manejo del gobierno y la sociedad en general. Desafortunadamente, durante aquellos años, elementos negativos generaron la captura del Estado por la corrupción. Bueno, una familia, digamos, importante en eso fue los Gupta, la familia Gupta, que capturaron el Estado con dinero y utilizaron, pues, figuras corruptas en el gobierno para controlar, digamos, la situación en el contexto sudafricano en términos políticos. Eh, eso, y
bueno, elementos como choques económicos, el choque económico después del 2008 generó una situación en que el crecimiento económico y la calidad del gobierno eh, fue empeorando poco a poco. Y pues obviamente culminó en situaciones en que el Congreso Nacional Africano no fue tan unido, hubo facciones que querían mejorar la situación. De hecho, la situación continúa hoy. Hay, digamos, una lucha por el alma del Congreso Nacional Africano y espero que los elementos más positivos van a ganar esa guerra. Parece que están ganando esa guerra bajo el liderazgo del presidente Cyril Ramaphosa. Pero sí, básicamente eso fue la situación. Es una larga y complicada historia, pero básicamente esa es la situación actual en el contexto sudafricano. Después de muchos choques económicos y elementos corruptos, hemos tenido años difíciles en la segunda mitad, digamos, de la vida democrática de nuestro país. Muchas gracias porque, bueno, yo soy marfileño y desde mi perspectiva, ¿no? Thabo Mbeki fue después de Mandela uno de los grandes líderes sudafricanos. Recuerdo muy bien en el Sí, proceso de paz en que pasó mi país, Thabo Mbeki jugó un papel muy importante y sí. especialmente abogaba mucho por una resolución africana de las crisis africanas. Estaba muy involucrado en cuestiones, ¿no? De posicionar Sudáfrica como una de las grandes posiciones y después vino y Sudáfrica perdió progresivamente esta posición. Y bueno, entonces hoy hablaste un poco diste un planteamiento, ¿no? De las cuestiones de la situación hoy. Quería saber los grandes desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos? ¿Cuáles son los problemas a lo que se enfrenta Sudáfrica hoy en día? Bueno, hay muchos elementos. Yo diría que pues la economía, obviamente, el crecimiento económico ha sido limitado últimamente y se prevé que crezca aproximadamente un 0,6% este año, según el Tesoro Nacional como nuestro Ministerio de Finanzas. Pero hay otros que son menos optimistas. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, prevé un crecimiento económico de 0,9% este año. También, pues, hay elementos estructurales que son bastante negativos, como ya dije antes, el legado de la ordenación territorial o la planificación espacial, que sigue siendo bastante segregado, separa los barrios negros y de clase trabajadora de los centros industriales, la extrema concentración de riqueza y de ingresos en las manos de unos pocos, pues el índice de desempleo es bastante alto, el 32% de la población en la edad de trabajar están desempleados, un porcentaje que se eleva a 41%. Si se utiliza la definición, digamos, más ampliada del desempleo en Sudáfrica, existen dos definiciones. No sé, pues sí, sí, cosas así son los elementos más importantes. Ah, también, pues la situación, digamos, con la energía. eh, Hay problemas en términos de la generación de energía en este momento y esas son las grandes cosas que nos estamos enfrentando en este momento. Vale, muchas gracias, Tato. Volviendo un poco a la pregunta anterior, me surgió una pregunta y porque hablaste de disensión, de división dentro de la ANC cuando me hablas de división de la ANC hay un nombre que me viene a la mente,
Sí. Julius Malema. Ah, ¿Qué opinas de Julius Malema? pues, pues esa es una pregunta bastante difícil porque em, eh, él es una figura muy interesante, políticamente astuto, pero hay muchos sudafricanos que dicen que es una voz populista en la situación política de Sudáfrica. Entonces sí, él es una figura muy interesante eh, que ha generado un dinamismo muy importante en el sistema político de nuestra sociedad. Lo que sí me parece muy interesante es que él es una de las figuras que han preservado, digamos, el panafricanismo, la noción de que formamos parte de una gran familia continental, que es un elemento que me parece muy importante. Pero en términos domésticos, su punto de vista es bastante similar al punto de vista del Congreso Nacional Africano y sus aliados. Entonces, hay muchos que están diciendo, por ejemplo, que después de las elecciones que vienen, es probable que haya una coalición entre ellos, es posible, o con pues el partido nuevo que el expresidente Zuma ha generado, MK. El que sí. Eh, sí, entonces sí, hay un dinamismo en nuestro sistema democrático en este momento que me parece muy interesante, pero es algo sin precedentes en el contexto sudafricano. Eh, Hemos vivido con el liderazgo del Congreso Nacional Africano por bastante tiempo. Ujú. Y bueno, esa es una pregunta bastante difícil porque en este momento, sí, en este momento yo diría que el liderazgo del presidente Cyril Ramaphosa ha sido bastante importante. Eh, Parece que están arreglando muchos de los problemas que hemos enfrentado. Obviamente va a tomar un poco tiempo, pero em, lo de coaliciones y del dinamismo en el contexto sudafricano sin precedentes es algo que ha generado preguntas muy importantes, porque hemos visto coaliciones en grandes ciudades como Johannesburgo o en Pretoria y no han funcionado perfectamente bien. Y hay muchos que están diciendo que pues sí debemos establecer coaliciones en el futuro. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos generar un sistema estable? Porque hemos visto, digamos, no necesariamente una falta de estabilidad, pero es algo nuevo para nosotros. Estamos aprendiendo a través del proceso cómo formar coaliciones. Entonces, sí, vamos a ver lo que va a pasar. Vale. Muchas gracias. Y bueno, había hablado al principio de que de una de una noción, la de Ubuntu, pero antes de hablar de Ubuntu, me hubiera gustado hablar de una cosa un poco más triste, ¿no? Perdón Sí, por el tema que voy a sacar, que es un poco más triste, el del movimiento Dudula. ¿Cómo hay que gracias. entender esto en el país de Nelson Mandela, del país de Desmond Tutu, que pueda surgir un movimiento xenófobo tan importante como el movimiento Dudula? Sí, bueno, yo diría que tiene que ver con los problemas que hemos mencionado antes. Partidos como el Congreso Nacional Africano y el EFF y otros partidos han preservado, digamos, esa noción de que formamos parte de esta gran familia africana eh, y somos hermanos. Pero hay elementos que están diciendo que, bueno, principalmente elementos digamos, varios más vulnerables en términos económicos que están diciendo, pues, el hecho que muchos negocios están utilizando nuestros hermanos africanos como mano de obra barata, están robando, digamos, empleos de sudafricanos, etcétera.
Entonces, creo que surgió este movimiento de esa manera. Elementos de nuestra sociedad están utilizando Operación Dudula, porque hay un gran dolor y desafortunadamente no hemos identificado el hecho que el desempleo y la pobreza existente en el contexto sudafricano se generó por la preservación de sistemas, digamos, estructurales, más estructurales, en vez de culpar a nuestro hermano que simplemente vino a establecer una vida mejor en el contexto sudafricano. Y eso es un elemento más importante que debemos generar. La democracia ha podido preservar ese espíritu de Ubuntu, pero si no podemos, digamos, deshacer las desigualdades existentes en nuestra sociedad, puede generar tensiones así. Y es algo que debemos arreglar lo más antes posible por eso. Sí, sí. Bueno, ahora quiero que hables un poco del Ubuntu, porque se ha escuchado muchas cosas del Ubuntu y como vienes de Sudáfrica, eres sudafricano, yo quiero, ¿sabes? Escuchar de cómo tú lo percibes, cómo allí Sí, sí. en Sudáfrica la gente lo ve, lo acepta y cómo se presenta, ¿no? Cómo la gente lo vive el Ubuntu. Sí, pues el Ubuntu, bueno, es algo que es bastante difícil de explicar. Es una filosofía, digamos, de la vida, generado por sudafricanos que solo se puede explicar, pues, en los idiomas hablados aquí. Dame un poco para expresarlo. Umuntu ngumuntu ngabantu o mutoke motokapatwapa en mi idioma Setswana. Es decir, una persona es una persona por otras personas. Ok, Eh, Existimos en común. No hay existencia fuera de la cooperación humana. Eh, por ejemplo, el sistema del apartheid fue un sistema anti-Ubuntu, anti-humano. Eh, eh, y Ubuntu literalmente significa humanidad o ok, sí, la expresión de humanidad. Entonces, lo veo así, el hecho de reconocer eh, la igualdad y hermandad entre nosotros como humanos y debemos cooperar y generar sociedades en que aquel valor es algo que se refleja en términos económicos, políticos y sociales en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Em, sí, sí, creo que tenemos mucho trabajo, como ya dije, para establecer aquel valor como algo que nos vivimos en todas partes de nuestra sociedad, pero creo que estos años de democracia muestran el intento para establecer aquella sociedad nueva que representa los intereses de la humanidad en general. bueno, muchas gracias, que me encantó, sobre todo cuando pronunciabas la frase. Ah, Porque dijiste dos frases, ¿qué significan estas dos frases? sí, literalmente una persona es una persona por otras personas. Ah, vale, Uno existe por otras. Sí, ok, básicamente. muchas gracias. Y como decía, eh, con Thabo Mbeki en el poder, Sudáfrica tenía una proyección internacional, proyección que más o menos Sí, se sí, resolvió con la era de Zuma, pero ahora mismo Sudáfrica ha vuelto sí, en la escena internacional, en el caso de contra Israel, en la situación en Gaza. ¿Cómo sí. allí la gente lo vive, cómo allí la gente lo percibe, cómo se interpreta, ¿no? Esta acción de Sudáfrica contra Israel, que generalmente es el país con quien nadie se quiere meter? Sí, sí. Pues esto es muy importante porque desde el punto de vista sudafricano, Nelson Mandela y el liderazgo del Congreso Nacional Africano, durante la lucha de liberación contra el apartheid,
eh, eh, bueno, declararon claramente que no vamos a tener libertad en el contexto sudafricano sin la libertad de Palestina. Tanto como otros países, nos dio apoyo internacional y solidaridad internacional. Debemos apoyar la lucha de liberación de los palestinos. Entonces, eso es lo que, digamos, informa esta posición bastante fuerte. Y sí tenemos, estamos un poco preocupados, obviamente, sobre la posibilidad de represalios, pero eh, es algo que forma parte de la noción de Ubuntu. No solo en el contexto de Palestina, hay soldados sudafricanos en la situación en Congo, hay negociaciones en Sudán en este momento entre el gobierno. Entonces, tú tienes toda la razón. Sudáfrica ha vuelto, digamos, al ámbito internacional de una manera, digamos, fuerte, y no solo en situaciones en que las cámaras del mundo están enfocados, pero eh, en todos los ámbitos. Por eso estaba diciendo que Cyril Ramaphosa y figuras como Naledi Pandor eh, han generado esperanza, que estamos arreglando la situación, estamos viviendo valores más o menos como los valores de Nelson Mandela, de Oliver Tambo, de Chris Hani, de Joe Slovo, de Winnie Madikizela Mandela, de Walter Sisulu, de Albertina Sisulu, etcétera. Todas las figuras revolucionarias anti-apartheid que formaron en nuestra democracia. Entonces, eh, estoy absolutamente de acuerdo con eso, que hemos vuelto al ámbito internacional, porque hemos recibido apoyo moral y solidaridad internacional. Debemos hacer lo mismo con otros si están en una situación bastante similar. Muchas gracias. Bueno, primero quería recordar a todo el mundo, todas las personas que nos siguen, que se suscriban a los diferentes canales del CEAF en Instagram, Facebook, Twitter, X y obviamente YouTube. Y para cerrar este cara a cara, antes de dar la palabra al público, te quería hacer una pregunta que me surgió a raíz de tu última respuesta. Las mujeres que han estado en la lucha contra la apartheid, porque se habla mucho de Nelson Mandela y de Desmond Tutu, pero quería que hablaras un poco de las mujeres que han estado, han mencionado algunas, quería que lo desarrolles un Sí. poco más. Ok, pues figuras como Ruth First, puedo utilizar ella eh, como un ejemplo. Ella formó parte de la conferencia que generó lo que era nuestra constitución no oficial antes del fin del apartheid, que se llama la Carta de Liberación. Y esta es una pregunta muy importante para nosotros porque no solo las mujeres, pero figuras escondidas, digamos, en general, eh, que no han sido celebrados de una manera correcta. Albertina Sisulu, por ejemplo, fue otra figura que era muy importante. Ella y su marido, Walter Sisulu, que fue capturado y condenado a 20, si no me equivoco, casi 28 años o 29 años, un poco más de Mandela, de hecho. Em, em, fueron, digamos, la mamá y la papá de los que luchaban contra el apartheid. Todo el mundo siempre dice eso, que esas dos figuras, Albertina y Walter Sisulu, fueron como una base bastante fuerte para ellos en el exilio también. Oliver Tambo y Adelaide Tambo, su esposa, también formaron parte de eso. Adelaide vivió en Londres y generó, digamos, un ámbito en que todos los que fueron exiliados
a Londres, tuvieron la oportunidad de pues establecerse por su apoyo. Y ella también fue una de las grandes madres, digamos, de nuestra revolución. Entonces, debemos hablar de una manera mucho más clara sobre todas las figuras escondidas de la lucha contra el apartheid y la lucha de liberación de una manera abierta. Em, em, Creo que esta es una pregunta muy importante y espero que pues tengamos la oportunidad de hablar sobre estas figuras de una manera más profunda en el futuro, si quieren hacer eso, porque sí es muy importante que hemos celebrado figuras como Nelson Mandela, pero como ya dije antes, Oliver Tambo fue una de las figuras más importantes. Él, digamos, preservó el movimiento anti-apartheid durante un tiempo en que hubo, digamos, tres frentes en el exilio, en la cárcel, acá en Sudáfrica, y él, pues, ayudó el movimiento a crecer y preservar el poder necesario a entrar a Sudáfrica de nuevo. Él utilizó, bueno, la lucha armada, la movilización popular. Él fue eh, una de las figuras más importantes en el establecimiento de relaciones con movimientos internacionales para generar solidaridad con Sudáfrica. Y figuras como Cresani, que era una figura tan popular. Solo Mandela era más popular que él, y él se murió en 1993, el gran mártir de nuestra revolución anti-apartheid. Y después de eso, bueno, hubo una crisis bastante grande. El país estaba en peligro de caer en una en una guerra, perdón, civil. Y Mandela calmó la situación y nos llevó a este proceso de establecer democracia. Entonces, aquellas historias de personas que han sacrificado sus vidas, mujeres y hombres tan dedicados al establecimiento de la democracia en Sudáfrica, deben ser contados de una manera mucho más abierta a todo el mundo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti por la respuesta. De verdad que es cierto que tenemos la tendencia, ¿no? de poner en una sola persona toda una lucha que en muchos casos la persona sola no hubiera podido llevar, ¿no? Y me pareció muy importante que tú abrieras un poco, ¿no? Mucho más. Por ejemplo, Oliver Tambo no lo tenía muy claro, porque generalmente me fijo más en personajes que fueron contemporáneos de Mandela y de Klerk y todo. Así que bueno, voy a dejar a ver si en el público hay gente que que quiere hacer preguntas. Pienso que en el chat he visto algunas. Ah, el chat, me ha desaparecido el chat. Sí, bueno. Eh, Hay Ángeles Jurado que pregunta sobre la figura de Winnie Mandela, Ujú. de la imagen que queda de ella en Sudáfrica, si piensa que tenemos un recuerdo ajustado de la realidad, de la realidad. Eh, bueno, esa es una buena pregunta. Hay divisiones, digamos, eh, entre muchos sobre la imagen de ella. Elementos que creyeron, digamos, el hecho que no estaba una figura que representó, digamos, la estabilidad que querían establecer, la reconciliación que queríamos establecer en aquel entonces. Pero hay otros que sí reconocen su papel como, eh,
digamos, la madre, podemos decir, sí, Nelson Mandela es el padre de nuestra sociedad. Él era la madre principal de la democratización en el contexto sudafricano. Entonces hay divisiones en ese sentido. Es una figura que representa los intereses de muchas feministas que dicen que desafortunadamente su imagen fue dañida por el proceso de paz en que querían pues representar más la reconciliación en vez de la confrontación. Eh, entonces sí, hay aquella división y hay muchas perspectivas sobre todo lo que he dicho sobre Sudáfrica. De hecho, es un país bastante diverso, pero sí, esa es mi respuesta. Vale, bueno, vamos a seguir con las preguntas del público. Eh, Otra vez, Ángeles Jugado que pregunta sobre la revisión de la figura de Nelson Mandela, que algunos hoy están emprendiendo, criticando haber hecho mucho a favor de la paz, pero poco a favor de la justicia social y del bienestar de la población negra. ¿Qué opinas al respecto? Sí, esa es una pregunta bastante interesante porque es más o menos lo que pasó a Winnie, ¿no? Eh, Ujú, en aquel entonces la reconciliación era más importante que la confrontación. Hoy en día ujú, estamos preguntando, pues después de 30 años de la democracia, ¿qué hemos podido, digamos, disfrutar en esta sociedad? Como ya dije antes, somos el país más desigual del mundo, según el índice de Gini. Eh, no, hay muchos que no tienen empleo, que son desempleados. Entonces, hay preguntas que, bueno, sí, en términos políticos hemos podido establecer una sociedad democratizada, pero ¿qué significa democracia para mí? En términos reales, en términos sí, de la vida real. Y hay los que están diciendo que desafortunadamente Nelson Mandela no estableció, digamos, la libertad que queremos. Yo no estoy de acuerdo con aquella posición. Creo que las realidades políticas de aquel entonces son elementos que debemos tener en cuenta cuando estamos analizando la situación. Además, tenemos la libertad sociopolítica, que sí no es la libertad socioeconómica o sociocultural, pero sí es una base muy importante para continuar el establecimiento de aquella sociedad nueva que queremos ver. Y entonces aquella generación representa para mí la base necesaria para construir una sociedad más justa y más humana en el futuro. Eh, sí. muchas gracias. Bueno, otra pregunta, claro, que nos pregunta sobre Inakata, espero que lo pronuncio bien, y Buthelezi, al igual que los movimientos políticos al margen del CNA. Y bueno, ya hablamos un poco de Julius Malema, pero ¿cuál, esta imagen, ¿no?, que tenemos de Inakata, nunca había oído hablar de él, pero Buthelezi sí, y los otros movimientos, ¿no?, que Sí. estaban fuera del CNA, ¿qué es lo que tú nos puedes decir al respecto? Perdón, quería ver cómo se deletrea el primer nombre que dijiste. Inkata, no sé si lo pronuncio Oh, bien. Inkatha. Ok, perfecto. Inkatha, Aikata, sí. perdón. Kata, Sí, sí, sí. Inkata, perdón. No Pues Inakata, depende. Inkata. Sí, Inkatha, sí, sí, sí. Ujú. Pues depende del punto de vista de uno. Obviamente, eh, el sistema de apartheid generó lo que se llama, eh, no sé cómo se dice en español, homelands. Dame un momentico para averiguar cómo se dice en español. Eh, Homeland, sí, madre patria. sí, madre patrias. Pero
em, fueron, ok, la historia de Sudáfrica es bastante complicada, pero una cosa muy importante es que en 1913 Ujú. eh, em, eh, el gobierno, digamos, de la Unión de Sudáfrica, el gobierno colonial, robó la tierra de los nativos, o los negros, formalmente, y los llevaron a, digamos, 8% de la tierra en nuestra sociedad. La tierra hasta hoy ha sido un, eh, un, eh, un elemento muy importante de la lucha contra el apartheid y la lucha por el establecimiento de una sociedad más justa. Eh, los homelands, podemos decir, o las madrepatrias, eh, dividieron la sociedad en tribus para preservar la dominación sobre la mayoría de la tierra por el gobierno del apartheid. Y un Bantustan, sí, es un Bantustan, eh, em, un Bantustan muy importante fue el Bantustan de KwaZulu y Perdón, ¿qué Ugata, es un Bantustán? ¿sí? ¿Qué es un Bantu? Por eso estoy tratando de explicar pues el concepto de los homelands y el hecho que llevaron o trataron de llevar muchos africanos a estos homelands. Lo que puedo decir es, un Bantustan es más o menos como una, eh, digamos, Una eh, reserva como los indios, como los nativos en sí, Estados Unidos. casi como es. Una, Ok. una reserva más o menos como lo que pasó a los pueblos indígenas de los Estados Unidos. Exacto, exacto. Un gueto, un Eh, gueto, eh, un gueto. y un Modelo gueto. apartheid, es un gueto, un modelo apartheid cerrado. Exacto, exacto, ¿No? exacto. Es más o menos como un gueto y un gueto tribalista, de hecho. Por ejemplo, durante aquella época hubo un Bantustán que se llamaba Bufutatuan. Mi padre es un Motswana, es digamos, un grupo étnico de Sudáfrica. Y él, cuando se establecieron los Bantustanes, perdió digamos, ciudadanía, se puede decir en Ujú. español, Sí, sí, sí. Ciudadanía. eh, ciudadanía Mm. sudafricano y se consideraba un ciudadano, ciudadano de Bophuthatswana, simplemente por el hecho que él era un Motswana. Y él nació fuera de lo que se consideraba en aquel entonces Bophuthatswana, pero simplemente por el hecho que formaba parte de este grupo étnico, era considerado pues un Motswana. El problema es que en el contexto sudafricano, hubo, pues, digamos, una mezcla de pueblos bastante grande. Es bastante difícil dividir personas en términos de sus tribus. El Congreso Nacional Africano nació como una misión de unir todos los pueblos indígenas de nuestra sociedad y sus aliados, como el Partido Comunista, llevaron el partido a no, una política no racial. Entonces, fue bastante difícil implementar eso, pero Nkata nació de uno de estas bantustanes y un líder Buthelezi formaba parte de eso. Entonces hay muchos que simplemente lo ve como colaborador con el gobierno del apartheid, pero otros sí que han respetado el hecho que él formó parte del liderazgo de los Zulu como el primer ministro tradicional, entonces merece respeto. Después de su fallecimiento el año pasado, él recibió respeto de muchas partes de la sociedad simplemente porque esa forma parte de la cultura africana. Después del fallecimiento de alguien, no se puede hablar mal de aquella persona. Ujú.
Pero sí, yo diría que esa es la historia bastante complicada de la posición de Nkata en la historia de Sudáfrica. Hay los que lo ve como pues la preservación de tribalismo, de divisiones étnicas, pero en la vida contemporánea creo que hay otros que simplemente lo ve como otro partido político como todos, todos los que forman parte de nuestro parlamento. Entonces sí, hay una división allí también. Bueno, antes de pasar la palabra a, a Luis, hay una pregunta de Jorge Maldonado que dice, Ujú. eh, ¿qué impacto ha tenido la entrada de Sudáfrica en los BRICS? ¿Qué es lo Ah, que me puedes decir al respecto? bueno, yo diría que es un paso muy importante, que es un paso muy importante para Sudáfrica. La entrada de Sudáfrica a los BRICS representa el hecho que estamos moviendo al establecimiento de un mundo multipolar. Es decir, el modelo anacrónica que ha existido, bueno, para utilizar el ejemplo de Naledi Pandor sobre las Naciones Unidas, ella dijo que hay una necesidad de transformar las Naciones Unidas porque la mayoría de las naciones que forman parte de esa organización no existían como países soberanos, eran colonizados, eran colonias. Y ahora estamos moviendo a una sociedad en que no hay, digamos, aquella concentración de poder que existía hegemónicamente. Debemos desarrollar un mundo en que eh, el sur global, la norte global pueden cooperar y en un ámbito multipolar y podemos pues establecer una sociedad en que todos nuestros intereses sean respetados. Y BRICS representa eso para nosotros, principalmente instituciones como el nuevo Banco de Desarrollo, que es un instrumento para pues, generar deudas de una manera, digamos, mucho más justa para naciones en el sur global en general, ¿no? Las instituciones Bretton Woods han sido visto por algunas partes de nuestra sociedad como bastante injustas, a sociedades que no han tenido la oportunidad de desarrollarse de una manera, bueno, eh, que puede protegerse contra los efectos dañinas de deuda. Entonces, el nuevo Banco de Desarrollo representa una diversificación, digamos, de las fuentes que podemos utilizar para generar el desarrollo. Entonces, sí, es un paso muy importante para nosotros y el establecimiento de relaciones más fuertes con otros países en el sur global en general, como Brasil y China pues en 1994 el socio económico más importante de Sudáfrica era los Estados Unidos, pero ahora China ha ingresado mucho más que ellos en este momento. Obviamente los Estados Unidos sigue siendo muy, pero muy importante para nosotros, pero aquella diversificación nos ha dado la soberanía y la independencia de tomar decisiones eh, eh, pues se puede decir radicales, como ir a la Corte Internacional de Justicia o tomar decisiones independientes, porque sí tenemos la posibilidad de diversificación que representa una base para protegerse y decir que pues debemos establecer relaciones con socios que respetan el hecho que somos iguales en este mundo, todos los países del mundo son iguales.
Muchas gracias. Bueno, antes de volver al chat, quería ceder la palabra a Luis Mora para que haga su pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas Gracias por la intervención y el discurso, conferencia que está dando el profesor Tato Sabo. Yo quería hacer una incidencia porque has comentado algo sobre Congo. Eh, También me interesaría hablar sobre las comunidades que hay ahora mismo en lo que es la delimitación de Sudáfrica como Estado. Eh, Cómo, digamos, ese transfronterizo, ¿no? O esa línea Sí, transfronteriza, pues no sé, pues con Namibia, con Botsuana, con el mismo Zimbabue y Mozambique, qué distorsiones que está generando a nivel de mano de obra que, digamos, está en tránsito. Y sabes tú cómo esa mano de obra pues, también establece, ¿no? La necesidad a nivel neocolonial, ¿no? De crear bantustanes. Es decir, que se está generando ahí un foco digamos, de distorsión y de falta de derechos que realmente influyen en la sociedad sudafricana en general. Pero me interesaba sobre todo entrar en la cuestión de Congo, porque oyes noticias que realmente te llaman la atención, ¿no? sí, ¿Qué está pasando en la zona de Grandes Lagos? Quiero decir, a nivel de intereses geopolíticos, a nivel de estrategias de control de mercados, porque entendemos que tanto la ECOWAS como la SAT, como la COMESA, como la EAC, digamos, tendrían que tener un protagonismo que no lo tienen. Entonces, la Unión Africana realmente está haciendo su papel, porque estamos viendo con el problema palestino, con el problema del genocidio en Gaza, que realmente el hecho de que haya potencias como Estados Unidos que tienen derecho a veto está impidiendo que el pueblo palestino, digamos, tenga la soberanía sobre un determinado territorio y eso se reconozca a nivel internacional. Bueno, pues esto si lo trasladamos a la zona de los Grandes Lagos, vemos que el gran problema, digamos, el choque que se está dando, Ruanda, Uganda, Burundi, el mismo Congo, está exacto. generando ahí unos dilemas de desplazamiento y luego, por ejemplo, el hecho, la cercanía con Sudán. Es decir, se está generando Sí. ahí un bloqueo que la sociedad internacional es incapaz de entrar y situar y buscar diálogo. ¿Qué está pasando? Con todo un poco ese, ese entramado, ¿no? Que te pregunto. Desde el norte de Sudáfrica está recibiendo, digamos, una presión, no hablemos de Sí. Nigeria, ¿no? Como potencia después de Sudáfrica importante a nivel de población, a nivel de producción y generación de mercado. ¿Qué está pasando? Danos un poco así una visión global que te agradezco. Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece pues muy interesante. Pues en el caso, obviamente, de Congo, hay una guerra civil de bastante tiempo, un conflicto interno que ha existido por bastante tiempo y eh, hemos enviado tropas a ayudar el gobierno del Congo a combatir los M23, espero que se dice así en español, y grupos así para establecer estabilidad en el contexto de Congo. Y obviamente, si no me equivoco, hace unas semanas había pues una visita oficial de Cyril Ramaphosa a Ruanda para tratar de negociar con Kagame para pues digamos eliminar este conflicto porque hay muchos que creen que Ruanda ha sido el poder antes del M23 y grupos así, grupos armados que han generado tensiones en aquella región. Además, usted mencionó un elemento de neocolonialismo. Hay muchos que creen que Francia probablemente forma parte de esto también. Y obviamente
tensiones con Francia han crecido después de los golpes de Estado en Níger, en Mali y en varios Gabón. otros estados, en que habían una presencia bastante grande de Francia, pero una presencia también económica. No sé si ustedes saben, pero hay algo que se llama el franc centroafricano. Espero que estoy Algo traduciendo así. ese concepto correctamente. Mm, eh, em, que, exacto, exacto, el franco CFA, mm, y que básicamente tiene connotaciones neocoloniales en términos económicos. mm, Francia puede controlar a aquellos países a través de esa manera. De hecho, también hay muchos que están diciendo que el presidente Macron ha sido un poco más agresivo con Rusia porque estos países como Niger, Mali, etcétera, han establecido relaciones bastante buenas con Rusia para establecer seguridad en sus territorios. Entonces es una historia bastante complicada. Pero volviendo a lo de Ruanda y Congo, esa es la historia. Lo de Ruanda, que está utilizando estos grupos para preservar poder económico en aquella área porque es una área rica en términos de materias primas. mm, En Sudán estamos tratando de establecer la paz porque Sudáfrica fue uno de los países principales en la negociación del establecimiento de Sudán y el sur Plan y del Sudán Sur. del Sur, para establecer la paz. Mm, Y desafortunadamente hemos visto una situación en que hay una falta de estabilidad bastante grande en aquella región también. Y de hecho, después de lo de la Corte Internacional de Justicia, habían elementos que querían utilizar el hecho que estamos hablando a los dos lados contra Sudáfrica. Eh, y simplemente queremos establecer la paz en aquella región por las mismas razones, ¿no? El hecho que hay elementos que están utilizando estas fuerzas para preservar poder económico en términos neocoloniales. Entonces, esa es la historia bastante complicada. Me da mucha alegría que Sudáfrica ha entrado en el ámbito internacional de nuevo y espero que tengamos éxito en el establecimiento de la paz en estas situaciones. mm. Y sí, eso es básicamente la historia. No sé si usted necesita más información. Sí, o- gracias. Perfecto. No. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar la palabra a Elisa, porque hace un tiempo que tiene la mano levantada. Elisa, cuando quieras, pues puedes hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, Tato, muchas gracias por la conferencia. A ver, yo tengo una duda. ¿A qué nivel o qué tipo de relación encuentran los sudafricanos entre el colonialismo que hubo en Sudáfrica y el apartheid? Ah, Porque no sé si tal vez se trata de que yo he pecado de no buscar igual buenas fuentes bibliográficas, pero me sí. ha parecido como que se trata como de un régimen muy desconectado del colonialismo o directamente como un tipo de neocolonialismo, pero lo veo como muy desapegado del propio colonialismo que vivió el país. Esa es mi primera pregunta. Y Sí. luego la segunda pregunta, bueno, yo estuve viviendo unos meses en Sudáfrica, en Pretoria, y quería Sí. saber cuál es tu opinión en cuanto a los, digamos, sedimentos del racismo bueno, que fue el eje, ¿no? del apartheid en la población sudafricana actualmente. Y también si encuentras o consideras que el racismo es diferente dependiendo de la región. Por ejemplo, en Johannesburgo, Ciudad del Cabo o Pretoria, porque personalmente yo como que noté diferentes igual niveles de actitudes en este tema dependiendo de la zona en la que estabas de Sudáfrica. Pues muchísimas gracias por aquellas preguntas. Son preguntas muy importantes. Lo del apartheid como un sistema colonial. Eh, Desde el punto de vista
bueno, digamos, ciertos elementos en el contexto sudafricano. Fue simplemente una continuación del sistema colonial. Obviamente, ustedes saben que el sistema colonial empezó con colonialismo holandés por Jan van Riebeeck. Después, colonialismo británico. Hubo una guerra entre los elementos, digamos, del colonialismo de los colonos Boers y los británicos y establecieron la Unión de Sudáfrica en 1910. Después de eso, pues hubo un gobierno bajo el liderazgo de Jan Smuts justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después de 1948, otro partido, el Partido Nacionalista que representó los intereses de los africanos, los Boer, entró en el poder. Entonces, para sudafricanos, tanto Smuts como Malan formaron parte de la continuación del colonialismo en el contexto sudafricano. Entonces, el apartheid representa para nosotros la continuación del colonialismo, pero colonialismo de tipo especial. En inglés lo diría como settler colonialism, colonialismo de los colonos, para De, tratar de traducir. de asentamiento, Sí, el colonialismo de asentamiento. sí, sí, exacto, exacto. Entonces fue una continuación y de hecho un crecimiento, digamos, del poder colonial durante aquella época para muchos sudafricanos. Por eso muchos dicen el colonialismo del apartheid o el apartheid colonialismo como si fuera un concepto, una continuación de un sistema colonial. Además, no hay muchos que saben esto, pero eh, fue un proyecto colonial, el apartheid. Establecieron una base imperial en Sudáfrica, colonizaron Namibia y invadieron países como Angola, bombearon pues ciudades en que pues había elementos que no estaban de acuerdo con el gobierno de la parte, principalmente el Congreso Nacional Africano, en Gaborone, Botswana, en Maseru, Lesotho, en Mozambique. El gobierno del apartheid apoyó el gobierno racista de Ian Smith en Zimbabue. Formaron relaciones bastante fuertes con el imperio colonial portugués antes de la caída de aquel imperio en 1974. Entonces fue un proyecto colonial, fue algo que quería preservar el colonialismo en el contexto de África Austral. Entonces, por eso yo diría que el apartheid fue la continuación del colonialismo. Em, no solo por el hecho que establecieron una base imperialista y racista en el contexto sudafricano, pero porque invadieron Namibia y utilizaban violencia, digamos, colonial y imperialista contra otros países también. Y había una segunda pregunta, que es la de la percepción del racismo según la Ah, zona, ¿no? Sí. sí, sí, yo diría que sí hay una diferencia. Pero eso es una pregunta bastante difícil porque algunas veces tiene que ver con elementos clasistas, ¿no? Están preparados a aceptar negros si representan, digamos, una cierta clase. Hay otros que, perdón, están más simplemente abiertamente racistas, dependiendo de la situación. Digamos, una excepción a la regla, digamos, de la reconciliación en el contexto sudafricano que se llama Oraña, Ajá. por ejemplo, que es abiertamente racista, abiertamente racista. Entonces, sí depende de la zona, sí depende de la zona. Y este gran proyecto de la reconciliación solo ha sido exitoso en ciertas partes. Entonces debemos continuar la grande tarea de la implementación de la transformación de nuestra sociedad
para que podamos pues vivir en paz y en reconciliación verdadera. Eh, sí. Bueno, antes de volver al chat, no sé si Elisa quiere añadir algo. No, bueno, simplemente dar las gracias y bueno, también tengo otra pregunta. Sí, Sí. Por adelante. parte de de la población negra en Sudáfrica, ¿cuál dirías que ha sido la huella que queda hoy en día, sentimental o igual tal vez a nivel psicológico, del apartheid? Uy, O esa es una igual no pregunta. consideras que no hay, si las políticas de perdón que implementó Mandela, si realmente funcionaron o no, no lo sé. Sí, esa es una pregunta muy interesante también. Es que yo diría que en términos sociopolíticos, la mayoría piensen que sí, eso ha sido exitoso, por lo menos tenemos derechos sociopolíticos. Pero en términos de la política del perdón, no fue, eh, digamos, exitoso en términos estructurales, en términos económicos, en ese sentido. Em, Era como perdón sin arrepentimiento. eh, y hay elementos, hay divisiones, yo diría, entre la generación más joven y la generación más vieja, porque vivieron la violencia y vivieron bajo el sistema del apartheid. Entonces hay una gran diferencia en términos de la percepción. De hecho, ha manifestado en diferencias políticas. Hay muchos jóvenes que apoyan diferentes partidos políticos. El Congreso Nacional Africano fue esta fuerza, digamos, de liberación casi santa. Eh, pero para los jóvenes no representa mucho para ellos. Entonces, creo que hay una diferencia en términos de percepciones intergeneracionales eh, la generación, digamos, se puede decir más vieja o de más edad, mejor dicho, eh, cree que sí funcionó bastante bien. Aún tenemos mucho trabajo que debemos hacer para establecer la sociedad que queremos ver, obviamente, pero sí funcionó. Y hay jóvenes que están diciendo, pues no, no funcionó para mí, no funcionó en términos económicos, no funcionó en términos de mi realidad. Entonces yo diría que aquella diferencia existe en nuestra sociedad, sí. Sí. Muchísimas Pues gracias de nuevo. muchas gracias a ti, Elisa. Y antes de volver al chat, quería recordar a todo el mundo que pueden suscribirse a las diferentes páginas del CEAF en Twitter, X, Instagram, Facebook y obviamente YouTube. Pues bueno, para hablar de las preguntas que tenemos ahí, ay, perdón, hay muchas. Eh, a ver, pienso que, bueno, era Elisa que había preguntado. Sí, un Tato quería, y hay una pregunta de Sánchez Sujía María Celeste, que pregunta Ujú. si podía brindarnos algunos documentos que sirvan para aprender más sobre esa situación en Sudáfrica, Ve- si podía aconsejar darnos títulos de libros que se podía leer para entender, ¿no? Tanto proceso de decolonización, porque yo comparto esta percepción de que el apartheid fue una colonización, de decolonización en Sudáfrica y también el proceso de reconciliación y hasta la Sudáfrica de hoy. Si podrías nombrar algunas obras literarias, algunos estudios que hablan de eso. bueno, yo diría que, bueno, hablando de figuras, digamos, escondidas, hay un libro que se llama Hani,
A Life Too Short, em, Hani, em, A y otra palabra Lifi, otra palabra Too, otra palabra Short, Honey, A Life Too Short, que me parece muy interesante sobre la vida de Chris Hani. Obviamente hay libros más conocidos como A Long Walk to Freedom por Nelson Mandela. Eh, hay libros como Beyond the Allegheny Mountains sobre Oliver Tambo. Eh, Creo que hay una Después, biografía. poco Perdón, a perdón. poco, Sí, y poco a perdón, poco, perdón. para permitir que la gente Eh, apunte. sí, sí, sí. Eh, Creo que lo que puedo hacer es enviar todos estos a ti, si puedo hacer esto después de Vale. esto. Bueno, perdón, lo que Anterior. podemos hacer es que tú me lo puedes mandar, vamos a hacer una compilación y poner cuando Sí, este video se va a subir en YouTube, en la descripción vamos a tener un, un enlace para poder descargar esta lista bibliográfica que nos va a transmitir. Y así es más perfecto. fácil porque los nombres a veces no, en lugar de hacer un cacao, no quiero, pienso que Luis tiene otra pregunta. Sí. Sí, yo lo primero, el tiempo que tenemos, porque yo no sé si pregunto y estoy fuera de tiempo, Ya ¿puedo tenemos seguir? un poco menos de 10 minutos para cerrar, pero ya. Vale. A mí me interesaría que el profesor Sabo nos diera algún tipo de orientación para, digamos, entender la realidad de a pie, ¿no? Digamos, un país que se entiende, pues acaba de incorporarse a los BRICS, es el modelo, digamos, a tener en cuenta por, digamos, la sociedad africana que orienta sus pasos a mantener pues, una tradición, unas cosmogonías, unas formas de hacer las cosas en relación con una tradición, pero que también, digamos, recibe, ¿no? Unas influencias continuas a diario de lo que es la cultura occidental, pues, Sí, llámese pues, en cuestiones de vivienda, en cuestiones de urbanas, en cuestiones de comunicación y traslado, y cómo eso distorsiona, digamos, la vida entre comunidades. Entonces, yo tengo interés por saber, por ejemplo, las comunidades de todo lo que es el área, ¿no? del sur del continente, donde podemos encontrar a las comunidades Soto, Zulúes, Tongas, Shonas. Quiero decir, las ajá, comunidades están organizadas o digamos esa organización responde a una vida más comunal, rural, y en cambio en lo que es entornos ciudadanos urbanos, eso está completamente distorsionado. Quiere decir, podemos entender una África organizada sí, basando esa organización en lo que son enlaces, líneas de apoyo, ayuda mutua, solidaridad entre comunidades, o realmente la distorsión se abre cuando vemos los modelos, no sé, urbanos de una ciudad, no sé, por encima de los 5 millones de habitantes, ¿no? Donde, digamos, sí, no se entiende nada que está pasando allí y cada uno va a lo suyo. Quiero decir, sí, ¿cómo sí, podemos entender ahora mismo Johannesburgo? ¿Cómo podemos entender una ciudad donde, digamos, pues, la vida es una vida tensa, pero también es una vida de armonía, de equilibrio, donde la tradición africana, donde la tradición de cultura, pueblos, organización hacia adentro todavía tiene vida? Danos un poco de esperanza en sí, sí, cuanto a no, 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 África es un referente, ¿no? sí, Gracias. definitivamente. Yo diría que esa es una pregunta muy, pero muy interesante, porque yo diría que hay dos lados de este argumento. Yo diría que ah, aquellos elementos, lo de Ubuntu y lo de la vida tradicional, sigue existiendo de una manera o de otra,
también en las grandes ciudades, pero estoy absolutamente de acuerdo con su posición. Es que hemos, digamos, perdido elementos. Y de hecho, hasta áreas rurales, lo que se llama em, el sistema de labor migrante Mm. ha influido, digamos, la cross-contaminación, la contaminación de la cultura en general. Y también, Em, disculpa, se ha perdido el acceso a la tierra. Es decir, si no hay tierra, no hay raíz. Si no hay raíz, no hay exacto. costumbres. Y luego la lengua, luego, no sé, todo eso es un Pero, entramado, ¿eh? Disculpa, ahora pero sí. quería, pero quería hablar sobre lo de la lengua y la cultura, porque eso hemos podido preservar de una manera bastante Mm, buena. Em, Tenemos 12 lenguas oficiales, eh, que hemos preservado de una manera bastante bien. Por ejemplo, yo soy un Motswana, hablo Setswana, y creo que el trabajo de preservar eso ha sido bastante exitoso. El presidente Cyril Ramaphosa, por ejemplo, utiliza todos los idiomas nacionales en sus discursos. Si tenga la oportunidad de oír uno de esos, espero que puedan ver eso. mm, Pero en términos de eso, es como si debemos luchar contra la contaminación de nuestras culturas, mm, por, digamos, estilos de vida más vinculados al sobreconsumo, pero creo que hemos podido establecer pues una sociedad en que hay una preservación de nuestras lenguas, nuestras culturas. Entonces sí, por eso quería decir que pues hay como aquella tensión, podemos decir. Pero ese elemento es uno de los elementos más positivos de nuestra sociedad. Como ya mm, dije antes, somos la nación arcoíris. mm, Y sí, eso sigue existiendo. Obviamente debemos, como usted dijo, hablar sobre el tema de la tierra, que es un elemento muy importante de nuestra sociedad, sí, cómo podemos establecer una reforma agraria, cómo podemos establecer una sociedad más justa en ese sentido. Hay muchos que no están de acuerdo con eso. Entonces, hay un debate bastante grande en ese sentido, también sobre la educación, si podemos establecer la educación gratis, por lo menos en las instituciones públicas. Hay un gran debate sobre eso también. Desde 2016, yo diría, durante la época de lo que se llama la campaña Fees Must Fall. Eh, entonces, sí, hay debates bastante grandes en ese sentido en el contexto sudafricano, porque usted mencionó algo muy importante, el hecho que 62% de la tierra sigue siendo en las manos de los beneficiados del apartheid no los representa la colonos, sí. democratización. Mm, Eh, el hecho que los 10 hombres más ricos de Sudáfrica son hombres y 9 de ellos son blancos, no representa la democratización, no representa el cambio necesario, que es que necesitamos en este país. Y sí, yo diría que eso es la situación. Hemos podido preservar por lo menos las culturas y las lenguas, pero hay, digamos, una contaminación también que debemos, bueno, luchar contra. Y eso no significa que no podemos aprender de otras culturas. Es claro. decir, la integración de varias culturas en nuestra sociedad forma parte de nuestra cultura. Pero una, digamos, se puede decir imposición de, de, de otras culturas no representa nuestros intereses. Mm. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Estamos Gracias. llegando al final de esta entrevista. Para cerrar, quería hacerte dos preguntas y la primera es que este año
junto con los 30 años de las elecciones libres en Sudáfrica, se ha celebrado los 30 años del genocidio de Ruanda. Mm, ¿Crees que la postura internacional de Sudáfrica ha hecho que la gente se interese menos por este acontecimiento que lo que ha ocurrido en Ruanda? ¿O cuál es tu postura al respecto? Y la segunda, bueno, lo quería dejar a tu libre albedrío, lo que querías añadir, lo que querías, si querías hacer un resumen de lo que hemos hablado y lo que quieres que la gente se quede, ¿no? Después de un poco más de 1 hora y media hablando. sí, pues gracias de nuevo por la pregunta y la oportunidad de hablar. Pues yo diría que la posición sudafricana ha sido mm, mucho mejor en el sentido de que el sentimiento sudafricano, porque el genocidio aconteció durante una época de alegría para nosotros y desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de evitar lo que pasó allá, pero ahora estamos en una época de reflexión sobre eso. Y creo que la posición sudafricana ha sido promover la reflexión sobre eso. De hecho, el presidente Cyril Ramaphosa fue a Ruanda, sí, para negociar sobre las tensiones existentes entre Ruanda y Congo, pero también para pues establecer aquel contacto para reflexionar sobre, perdón, el genocidio. Y es un elemento muy importante que Sudáfrica quiere expresar, la no repetición. La no repetición en el continente africano, pero en todas partes del mundo. Y lo de Palestina representa eso, la enorme tarea de luchar contra la repetición de tanta violencia, de genocidio y aquella dedicación a la no repetición y reflexión me parece la posición actual de Sudáfrica. Entonces, sí, sí, esa es mi respuesta. Y lo del resumen, bueno, no voy a hacer un resumen, pero lo que sí quiero decir es, pues muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este sudafricano y su punto de vista sobre la situación actual. Lo que yo quiero decir es que el establecimiento de la paz duradera y estable en el contexto sudafricano y la democratización de nuestra sociedad es algo que queremos y muchísimas gracias por preguntarnos sobre el proceso de establecer aquella sociedad. Creo que es algo muy importante y espero que ustedes puedan establecer contacto con muchos países africanos o en el sur global en general para poder hablar sobre estos temas tan importantes. Además, quería decir muchas gracias a ustedes porque ustedes también tienen perspectivas muy interesantes. No sé si todos ustedes forman parte de la sociedad española, pero si no me equivoco, ustedes van a celebrar 49 años de la democratización de su sociedad y oír la perspectiva de personas que sí también han experienciado, digamos, una democratización bastante reciente. Es un gran honor para mí. Oír de otros africanos es un gran honor para mí. Oír de varias perspectivas es un gran honor para mí. Entonces espero que se pueda establecer pues algo así en el futuro con otras personas también. Entonces, muchísimas gracias por el gran honor de hablar con ustedes.
Muchas gracias, Tato Senabe. Ha sido un honor para nosotros recibirte, hablarte durante todo ese tiempo. En nombre del CEAF, pues te doy la gracia. Y bueno, antes de cerrar esta sesión, quería invitar a todo el mundo a suscribir a los diferentes canales del CEAF en Instagram, en Twitter X o en Facebook. Y obviamente aquí en YouTube. Que tengan todos una buena tarde y bueno, Tato, estaremos persiguiéndote para el listado de obra. Bueno, Sí, hasta luego a todas y a todos, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Hasta Ubuntu, luego. Tato, Ubuntu. Ubuntu dago, bueno, Hasta luego. Ubuntu para todos y para todas. Ubuntu.